Felipe. Buenos días. En Bogotá, a los 24 días del mes de junio de 2020, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Distrito Capital, integrada por los magistrados doctor David J. Correa Estir, doctor Hernán Mauricio Oliveros Mota y Ángela Lucía Murillo Barón, dan inicio a la audiencia de reconstrucción de las actuaciones realizadas en la audiencia celebrada el 11 de marzo de 2020, en el proceso en que obra como demandante Esperanza Fernández Fernández, demandado por Pensiones y Otro, identificado con la radicación 11-001-3105, 029-2019, 0026401. El objeto de la audiencia es reconstruir las actuaciones realizadas en la audiencia celebrada el 11 de marzo de 2020, ya que al revisarse el audio se constató que no quedó grabado por problemas técnicos, por lo cual se hace necesario aplicar el artículo 126 del Código General del Proceso por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En este estado de la diligencia se comprueba que las diligencias anteriores al proceso, el proceso se encontraba para citación de audiencia para escuchar alegaciones, resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá. A dicha diligencia se presentaron los apoderados de las partes, de la demandante el doctor José Fernán Marín Londoño, de la demandada Colpensiones, la doctora María Marcela Pérez Montero, quienes presentaron alegaciones. A continuación se les solicita a los apoderados presentes, aunque ya se había solicitado en el auto que se citó a audiencia, si tienen alguna grabación o documento sobre la audiencia realizada el 11 de marzo de 2020. Al correo electrónico se llegó por parte de Colpensiones una manifestación negativa. A continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Por favor, al momento de registrar su asistencia, nos muestra ante la cámara la tarjeta y la cédula. Por favor, enciende el micrófono, doctor, que no le estamos escuchando. No, doctor, le toca como cuadrarse el audífono porque no le escuchamos. ¿Aló? ¿Ahí? Ahora sí. Muy buenos días a la honorable sala. Le habla José Fernán Marín Londoño, identificado civilmente con la cédula 10267166 de Manizales, tarjeta profesional 268156 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección para notificación es la carrera 24, número 2202, oficina 312 del edificio Plaza Centro Nacional de Manizales. Mi abonado móvil es 312-716-9571. Correo electrónico josefmarinabogados@gmail.com, y actúo en esta diligencia en calidad de apoderado judicial de la señora Esperanza Fernández Fernández. Doctor, cuenta con alguna grabación o documento de la audiencia celebrada el 11 de marzo de 2020? No, su señoría, no tengo ninguna grabación, ningún documento. Muchas gracias, doctor. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de Colpensiones, que se encuentra presente. Doctora María Marcela Pérez Montero, se encuentra presente en la sala virtual. Parece que no. En ese orden de ideas, se hace un resumen de lo que aconteció en la audiencia celebrada el 11 de marzo. En la etapa de alegaciones, el apoderado de la parte demandante, en síntesis, solicitó la ratificación de la sentencia porque, independientemente de que la persona tenga expectativa en el régimen de transición, la administradora de pensiones debe demostrar que entregó la información de conformidad con los decretos 663 de 1993 y 720.
La apoderada de la parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Acto seguido, una vez escuchadas las alegaciones, se profirió la sentencia, la que fue notificada en estrados, cuenta con salvamento de voto del doctor Hernán Mauricio Oliveros Mota, y la parte demandante presentó recurso extraordinario de casación. A continuación se da lectura del documento de apoyo que se tuvo para emitir la decisión anterior, que fue proferida por los magistrados doctora Luz Patricia Quintero Calle, doctor Hernán Mauricio Oliveros Mota, quien presentó el salvamento de voto, y Ángela Lucía Murillo Barón. Como se dejó constancia, la parte demandante al finalizar presentó recurso extraordinario de casación. Documento de apoyo al que se le da lectura dice lo siguiente. Sentencia. La decisión del juzgado declaró la ineficacia del traslado, ordenó a Porvenir a devolver a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la demandante, ordenó a Colpensiones a recibir de Porvenir todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación y sin costas. Frente a esa decisión presentó recurso de apelación Porvenir, manifestando que se debe analizar en el caso concreto, ya que la demandante no tenía una expectativa pensional y se cumplió con el deber de información requerido para la época del traslado. El problema jurídico es determinar si en el caso en concreto hay lugar o no a declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y en consecuencia se debe ordenar el traslado al régimen de prima media. Para resolver el problema jurídico se tiene en cuenta la totalidad de los elementos de prueba, documentales e interrogatorio de parte. Como marco normativo y jurisprudencial se tiene en cuenta la Ley 100 de 1993, artículos 13, 61, 112, el decreto 656 de 1994, artículos 14 y 15, el decreto 692 de 1994, artículos 11, 12 y 5 y quinto, y el Código Civil, artículos 1502, 1508, 1509 y las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en los procesos identificados con las erradicaciones 31.989, 31.314, 33.083, 47.125, 56.174, 65.791, 68.838 y 68.852. Consideraciones. De las pruebas sobrantes en el proceso se observa que la demandante a la edad de 38 años se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual cuando contaba con 645 semanas cotizadas al sistema folio 20, que no pertenece al régimen de transición por cuanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 34 años de edad y menos de 15 años de cotizaciones, ni tampoco se encontraba incursa en alguna causal de prohibición para realizar el traslado del régimen, ya que no contaba con 50 años de edad ni pensión de invalidez, aunado a que suscribió la solicitud de vinculación al régimen de ahorro individual de manera libre, espontánea y sin presiones, tal como se dejó constancia en el mismo formulario folio 5. Lo anterior permite colegir que el traslado del régimen cumple con los requisitos señalados en el artículo 11 del decreto 692 de 1994, que son de validez, de conformidad con el mismo artículo, norma que permitía que la manifestación de voluntad se realizara en formatos preimpresos, aunado a que cumple con las normas vigentes para la fecha de traslado, esto es la manifestación que la selección la efectúe en forma libre, espontánea y sin presiones, como se constata en el formulario, que no existía razón alguna para que el fondo negara el traslado, ya que de conformidad con los artículos 112 de la Ley 100 de 1993 y quinto del decreto 692 de 1994, a los fondos les está vedado rechazar una solicitud cuando la persona cumple con los requisitos para tal fin. En la demanda se peticiona la nulidad del acto de traslado al no entregarse la información necesaria sobre los riesgos que debía asumir en el cambio de régimen. En correspondencia con la existencia de la falta de información sobre aspectos puntuales de las normas que regulan el tema, se ha señalado que, según la definición doctrinal, se refiere a un error de derecho que hace relación, abro comillas, a la existencia, naturaleza o extensión de los derechos que no son objeto del negocio jurídico, cierro comillas, y por expreso mandato del artículo 1509 del Código Civil, el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento de quien lo presta. En relación con el error de hecho, se recuerda que este se configura cuando el consentimiento recae sobre la especie de un acto o contrato que se ejecuta, y en el presente caso se observa que la demandante suscribió de manera libre, espontánea y sin presiones la solicitud de traslado
de régimen en un formulario que las normas que regulan la materia permiten que sea preimpreso, por lo que no se encuentra una prueba que indique que la accionante fue engañada, máxime que cuando es en el mismo documento donde se señala el traslado de régimen de Cajanal y la escogencia del Fondo Porvenir para que administre los aportes pensionales. Como la gestora antes del referido traslado venía aportando al otrora Cajanal, era destinataria a los efectos jurídicos establecidos en el inciso final del artículo 11 del decreto 692 de 1994. Por ello, podía continuar en dicha entidad sin necesidad de diligenciar formulario o comunicación para hacer constar su vinculación, además ejercer en cualquier momento la opción de traslado sin que le fuera aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años que establecía el artículo 15 del mismo decreto. Frente a la información para que se genere un consentimiento informado, es de anotar que en el presente caso la demandante no niega que se le haya otorgado información, supuesto fáctico que permite corroborar que efectivamente el Porvenir le suministró asesoría a la demandante sobre los aspectos e implicaciones del régimen. Y así lo señaló en el interrogatorio de parte cuando expuso que podía pensionarse antes de la edad, que la pensión podía pasarla a sus hijos, que sus ahorros los podía retirar cuando quisiera y que el seguro se iba a acabar, que la pensión en el régimen de prima media era el promedio de los 10 últimos años, información sobre la que se dejó constancia de que se le había otorgado en el formulario firmado en el año 2005, folio 105. Ahora, sin desconocer la obligación legal de las entidades que administran los recursos pensionales de asesorar a los afiliados, desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, es de anotar que tampoco se puede desconocer que todos los aspectos que regulan el tema pensional se encuentran regulados en la ley, como el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, esta falta de conocimiento no se puede invocar como pretexto para viciar el consentimiento, como se señala en la aclaración de voto en la sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación 68.852, máxime cuando las consecuencias del traslado operan en virtud de la ley. Por ello es que la jurisprudencia en su precedente, que se debe aplicar por demás a casos de supuestos fácticos iguales, ha determinado que al analizar el deber de información que obliga a los fondos, los jueces deben evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse. Sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación 68.838. De tal manera que para el año 1998, fecha del traslado, no existía obligaciones que se generaron, entre otras, a partir de la expedición de la Ley 1328-2009, norma que fue expedida en época muy posterior al traslado. De tal manera que al analizarse los documentos que eran en el expediente y el interrogatorio de parte, tenido por la demandante y el representante legal de Porvenir, se colige que se cumplió con el deber de información antes y durante la vinculación, al punto que le informaron sobre aspectos puntuales del mismo, como la pensión anticipada, beneficiarios de la pensión, etc., con lo que se desvirtúa los hechos de la demanda sobre que el consentimiento no fue informado, como señaló el recurrente. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha emitido sentencias en las que se declaró la nulidad o ineficacia del traslado cuando los demandantes eran personas que tenían un derecho adquirido o una expectativa próxima de pensión, supuestos fácticos que no se cumplen en el proceso. En el presente proceso, dado que la demandante para la fecha de traslado, 30 de marzo de 1998, le faltaban 17 años de edad para adquirir el derecho a la pensión en el régimen de prima media. Recuérdese que para dicha fecha contaba con 38 años de edad y se exigía 55 años de edad, requisito que fue incrementado mediante la Ley 797 de 2003 a 57 años y las semanas de cotización a 1.300. Adicionalmente, no se observa que en el presente caso existan vicios de consentimiento, máxime que no se enuncian los mismos tales como el dolo o la oferta, y respecto del error de hecho tampoco se encuentra acreditado. Sumado a lo anterior, al revisar los hechos 22 y 23 de la demanda, se concluye que la verdadera inconformidad de la demandante se circunscribe al valor que obtendrá respecto de su primera mesada pensional, situación que no se deriva de una indebida asesoría o de un vicio en el consentimiento. Respecto de la mesada pensional, se debe recordar que en cualquiera de los regímenes el monto de la pensión se define al momento de exigir la pensión, una vez cumplidos los requisitos y no al momento de la afiliación, en la medida en que dicho monto depende de varios factores. En el régimen de prima media, el cumplimiento de requisitos, tiempo de cotizaciones y salarios bases de cotizaciones. Y en el régimen de ahorro individual, que los aportes a la cuenta individual, bonos pensionales, aportes voluntarios, rendimientos, edad que se coja de retiro, etcétera. Por lo que cualquier proyección que se realice al momento de la afiliación es solo eso, una proyección que puede ser afectada por varias variables. En ese orden de ideas, al valorarse los diferentes elementos de prueba que obran en el proceso, desde el principio de la comunidad de la prueba, el comportamiento de las partes, y teniendo en cuenta el marco normativo aplicable al momento del traslado, se colige que en el presente caso no sean los supuestos legales ni jurisprudenciales para declarar la nulidad o ineficacia o inexistencia del acto de traslado al régimen de ahorro individual, por lo que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia. Costas no se impondrán en esta instancia por considerar que no se causaron. En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital,
Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Juzgado 29 Laboral del Distrito de Bogotá por las razones expuestas, para en su lugar absolver a las demandadas de las pretensiones incoadas por la señora Esperanza Fernández Fernández, identificada con la cédula ciudadanía 51.580.736. Segundo, sin costas en la presente instancia, las de primera a cargo de la parte demandante. Esta decisión fue notificada en estrados, fue adoptada por los magistrados doctora Luz Patricia Quintero Calle, doctor Hernán Mauricio Oliveros Mota, quien presentó salvamento de voto, el cual consta por escrito en el expediente, y Ángela Lucía Murillo Barón. El demandante presentó recurso extraordinario de casación. Culminado el procedimiento anterior, se declara reconstruida la actuación realizada el 11 de marzo de 2020 y se ordena continuar con el trámite correspondiente, decisión que queda notificada en estrados. ¿Alguna manifestación por parte del apoderado presente? Sin manifestación, su señoría. La sala da por terminada la audiencia. Que tengan buen día. Muchas gracias. Igual. Doctor Mauricio. No.